¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos al canal Resolviendo Ejercicios con David. Hoy les traigo un problema de examen de logaritmos. Y nos piden hallar el valor de e. Y e es igual a toda esta expresión. Tenemos a elevado a todo este exponente y tenemos b elevado a todo este exponente. Es un problema de examen donde vamos a utilizar las propiedades del logaritmo. Y principalmente vamos a utilizar dos propiedades muy importantes. Estas son el cambio de base, le llamo cambio de base, que es igual a, tengo logaritmo, es logaritmo. Entonces tengo logaritmo en base x de a y lo quiero llevar a otra base. Entonces, cambio de base se realiza de la siguiente manera y digo logaritmo de la base a la cual le quiero llevar, por ejemplo, b será de a dividido entre el logaritmo en base b de la base que estoy cambiando. Ese es 1. Y otra propiedad que es del exponente. Vamos a poner exponente que va a ser igual a, tengo una base, podremos poner a en este caso, elevado a un logaritmo en base a de 2. Por ejemplo, esto es igual a decir 2 elevado al logaritmo en base a, la base no cambia, y esta que era la base del exponente la llevo como argumento del logaritmo y vuelve así. Entonces, logaritmo en base a de a es 1 y esto me da como resultado 2, o sea, este número. Y esas son las propiedades que voy a utilizar en este ejercicio. Cambio de base y esta propiedad del exponente logarítmico. Entonces, tengo esta expresión, tanto para a y para b, donde lo más complicado se nota que está en el exponente, ¿no? En ambos miembros de este polinomio. Entonces, lo que hay que hacer, como es complicado operar el exponente, no vamos a estar anotando e es igual a elevado y se va a hacer muy grande, ¿no? Donde vamos a hacer operaciones auxiliares, la podemos denominar, será en el exponente. En este exponente primero y después en este exponente. Entonces, vamos a trabajar primero en este exponente, en el exponente de la base a. Entonces, como el exponente tiene varios términos y es un poco complicado, entonces vamos a llamar a todo esto u. Y a todo esto le vamos a llamar b. Entonces digo, en u, y digo u va a ser igual a 1 más logaritmo en base a de b dividido entre 1 más logaritmo en base b de a, todo multiplicado por logaritmo en base b de 5. Como voy a aplicar estas dos propiedades y como tengo una base que tiene como valor a, entonces me centro en esto, tengo que lograr que la base del exponente logarítmico sea a. Y acá tengo una a, pero el resto tengo b. Entonces a esos números, a esos logaritmos, le tengo que cambiar la base. A este y a este. Y procedo con el cambio de base. Entonces digo igual, los números enteros se mantienen, 1 más, y voy a cambiar, a este se mantiene porque tiene base a, lo anoto como está, logaritmo en base a
de b. Todo dividido, ahora aquí es donde voy a operar, más logaritmo en base b de a. Voy a cambiar a base a. ¿Y cómo se hace? Anoto logaritmo en base a, primero del argumento, que es a, y después dividido entre el logaritmo en base a de la base anterior, que en este caso es b. Y lo mismo voy a hacer acá. Todo esto está multiplicado por logaritmo. Voy a cambiar a base a de 5 dividido entre logaritmo en base a de b. Y así ya he cambiado toda la expresión que estaba en diferentes bases, en a y en b. Todo lo he llevado a base a. Y lo que me queda acá es operar. Hacer operaciones, simplificaciones. Y digo, ¿no? Arriba no hay nada que hacer. Se queda como está. Porque ya está la base a operada. Logaritmo en base a de b. Todo dividido. Y acá abajo tengo una suma de una fracción con un entero. Entonces hago esa suma. Raya de fracción, común denominador. Logaritmo en base a de b. Esto por esto me da lo mismo. Logaritmo en base a de b más esto. Entre esto me da 1 y por lo tanto se copia nada más el numerador. Logaritmo en base a de a. Y esto, por esta misma propiedad, acá podemos ver que el logaritmo de la misma base, el mismo argumento, vale 1. Entonces, podría haber simplificado directamente acá, ¿no? Y acá ya no anoto este valor. Directamente anoto 1, ¿no? Y acá mantengo este término, todavía no lo voy a usar, pero se tiene que operar logaritmo en base a de 5 dividido entre logaritmo en base a de b. Muy bien, sigo operando. ¿Qué tengo por acá? Tengo esta operación. Aquí tengo una fracción y arriba tengo un solo denominador. Pero esto sabemos que tiene un 1 aquí abajo. Entonces esto será numerador y esto será denominador. Entonces extremos con medios. ¿Y cómo me da? Tenemos extremos, que será esto por esto, y será logaritmo en base a de b multiplicado por 1 más logaritmo en base a de b, cierro paréntesis, dividido entre, ya he multiplicado los extremos, ahora los medios, 1 por todo esto, y me da 1 por algo, es lo mismo, ¿no? Logaritmo en base a de b más 1. O lo puedo escribir al revés volteado, como dirían algunos, ¿no? 1 más logaritmo en base a de b. ¿Para qué voy a hacer eso? A ver, entonces digo 1 más logaritmo en base a de b. Y precisamente este término y este término son iguales, ¿no? Los lo coloco entre paréntesis y ya voy a ver qué voy a hacer con eso, ¿no? Lo más lógico, se van a simplificar. Entonces digo logaritmo en base a de 5, logaritmo en base a de b. Y como había conseguido, ¿no? Este término, este es un producto, este es un denominador de un solo término, esto se puede simplificar. ¿Y qué me queda? Me queda solamente logaritmo en base a de b dividido entre nada, ¿no? Ahora solamente tengo que multiplicar por esto, porque esto se ha vuelto 1 y 1. Al simplificarse, tengo que multiplicar por logaritmo en base a de 5. Y todo dividido entre logaritmo en base a de b.
Y casualmente este término es igual a este término. Entonces también puedo simplificar. Y finalmente me queda logaritmo en base a de 5. Entonces puedo concluir que que todo está ¿no? Puedo anotar por acá, va a ser igual a logaritmo en base a de 5, que es lo que he obtenido acá, haciendo toda esta operación cambio de base. Y ya tengo el valor de que ya no es tan grande y solamente es esta expresión. Como ya hallar el valor de entonces ahora voy a proceder a hallar el valor de b, que quiere representar a todo esto. Entonces borro lo que ya he operado y ahora voy a hallar el valor para b. Y más o menos va a ser el mismo procedimiento, ¿no? Entonces digo, b va a ser igual a 1 más logaritmo en base b de a, todo dividido entre 1 más logaritmo en base a de b, multiplicado por logaritmo en base a de 55. Muy bien, ya tengo esta expresión. Y mi base, la base de este exponente, es b. Entonces esto me está indicando indirectamente, o mejor dicho, directamente, que debo hacer el cambio a base b de todos los logaritmos que tengo acá. Acá tengo a y a, esos logaritmos los voy a llevar a base b. Entonces hago ese procedimiento. Digo 1 más, este se queda como está porque ya está en base b, logaritmo en base b de a, dividido, y el cambio lo voy a hacer acá, ¿no? Acá tengo el logaritmo en base a, entonces digo dividido entre 1 más logaritmo en base b, ¿de qué primero? De b. Y luego dividido entre logaritmo en base b de la anterior base. Y acá también voy a hacer el cambio de base. Tengo logaritmo en base b de 55 dividido entre logaritmo en base b de la anterior base, en este caso a. Ya he hecho ese cambio, entonces sigo operando. ¿Qué tengo? Tengo acá esto b de b, esto vale 1, lo hago de una vez. ¿Qué más? No tengo nada más, entonces lo que tengo que hacer acá es una suma de fracciones y luego voy a multiplicar. Hago eso, 1 más logaritmo en base b de a dividido entre, acá sumo estas dos expresiones, raya de fracción, común denominador, logaritmo en base b de a. Por 1 me da lo mismo, logaritmo en base b de a, más esto entre esto me da 1, y 1 por 1, 1. Todo esto multiplicado por logaritmo en base b de 55 dividido entre logaritmo en base b de a. Muy bien, acá voy a hacer extremos y medios. Este tiene como denominador 1. Entonces, extremos será esto por esto. Digo, logaritmo en base b de a, logaritmo en base b de a, multiplicado por todo esto, por 1 más logaritmo en base b de a. Ahora mi denominador, medios. 1 por todo esto será solo esto. Y digo, lo voy a voltear. 1 más logaritmo en base b de a. 1 más logaritmo en base b de a. Por logaritmo en base b de 55 dividido entre logaritmo
en base b de a. Muy bien. Acá se ha formado un término semejante al que tengo en el denominador. Es una multiplicación, por lo tanto puedo simplificar y me queda 1. ¿Qué más? Tengo acá logaritmo en base b de a y acá logaritmo en base b de a. También puedo simplificar y me queda 1 y 1. ¿Y qué me queda acá? Solamente 1. Entonces finalmente digo 1 por todo esto, logaritmo en base b de 55 sobre nada. Y ese es el valor, o sea, sobre 1, ¿no? Pero ya no se escribe. Y ese es el valor de b. b vale todo esto. Entonces por acá anoto b será logaritmo en base b de 55. Entonces mi expresión se ha reducido bastante. Ya no tengo el complicado exponente. Tengo una expresión simplificada que la voy a anotar en lugar del exponente. Y ahora sí voy a encontrar el valor de e. ¿Cómo se hace? Entonces anoto e va a ser igual a elevado a u. Pero u vale logaritmo en base a de 5. Más b elevado a b, a todo esto. Y b vale logaritmo en base b de 55. Entonces aplico esta propiedad. El cambio de la base por el argumento. Entonces digo, e va a ser igual a bajo el 5 y llevo la a en lugar del argumento. Entonces, logaritmo en base a de a más, y hago lo mismo acá, bajo el 55 elevado al logaritmo en base b, esto se mantiene, lo que cambian son el argumento y la base de b, esta vez sube en lugar de 55. Y por propiedad del logaritmo, logaritmo de la misma base y argumento vale 1, 1, entonces ¿esto qué me queda? Me queda 5 a la 1, que es solamente 5, más 55 a la 1, que es igual a lo mismo, ¿no? Entonces finalmente voy a decir que e es igual a 55 más 55, es 60. Y de esta manera encontramos el valor de esta expresión simplificada. Más que todo aplicando dos propiedades del logaritmo, ¿no? Bueno amigos, espero que les haya gustado el ejercicio. Es muy interesante, era de examen. Me gustó cuando me lo propusieron en el examen porque estaba aplicando bastantes propiedades de logaritmos y no estaba llegando a la respuesta. Pero en algún momento te llega un chispazo cuando practicas mucho y te das cuenta que el ejercicio ya te está dando indirectamente la respuesta, ¿no? 5 y 55. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, denle like, compartan con sus amigos, suscríbanse, dejen comentarios y nos vemos en el siguiente video.